Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio que en el día de hoy va a tener el foco puesto en fertilización de trigo y girasol, como así también compartiremos información sobre costos para producir estos cultivos y algunas perspectivas de mercado para esta campaña 24-25. Decirles que, bueno, este espacio en este momento estamos en transmisión en vivo por el canal de YouTube de INTA Oliveros. Contarles que queda grabada este conversatorio para retomar o buscar alguna información que pueda ser necesaria, o también para compartirla y difundir a quienes no pudieron hacerse presente en este momento. Contarles que es un espacio en el cual en el chat del canal. Y que al final la idea es cerrar con un intercambio, un buen intercambio entre los disertantes y el público que se está sumando en este momento. Comentarles que hoy nos van a acompañar el ingeniero agrónomo Fernando Salvagiotti de INTA Oliveros, el ingeniero agrónomo Miquea Sandoval de INTA Reconquista y la ingeniera agrónoma Marianela de Emilio del Instituto de Economía y Prospectiva también de INTA. Así que, bueno, espero que sea un espacio que lo podamos aprovechar a los especialistas que tenemos hoy y, bueno, que sea una buena campaña y vamos a compartir un poco, a intercambiar herramientas, técnicas y lo que sea necesario sobre estos dos cultivos. Gracias y Fernando, te paso la palabra. Gracias. Ahí comparto. Eh, Se ve noche. Bueno, dentro de esta charla, que acá la presentamos, el flyer de presentación, mi charla específica una presentación que tengo en general para compartir con ustedes es acerca del manejo de la fertilización en trigo. Yo participo del grupo manejo de cultivo suelo y agua en la de Oliveros. Y bueno, algunas ideas generales para poder empezar la discusión, que me parece que es interesante. Primero, un marco general. Y tengamos en este marco, quiero siempre yo empiezo las charlas con lo que son los desafíos del manejo de los agroecosistemas. O sea, nosotros tenemos, si bien nuestro métier es básicamente la producción, poder tratar de hacer un uso más intensivo del suelo en contraproducción, tengamos en cuenta que tenemos un montón de externalidades al momento de poder planificar. O sea, no es solamente incrementar la producción del sistema, sino también hacer el manejo de las variedades bióticas y tener el uso eficiente de los recursos naturales e insumos que tenemos, pero a su vez mantener, incrementar la diversidad, reducir los procesos de contaminación, un montón de cosas porque estamos trabajando con un agroecosistema en el cual es muy dinámico. Entonces, teniendo en cuenta eso, el trigo, que básicamente hoy voy a hablar de trigo, de fertilización de trigo, una práctica de manejo, cumple un rol muy importante dentro de lo que son los agroecosistemas, una gramínea, sembramos en invierno, tiene un montón de beneficios en lo que es la rotación del cultivo, el aumento del carbono en el suelo, que si bien no vamos a profundizar en eso, siempre tengamos en cuenta cuál es la importancia de este cultivo dentro de un agroecosistema, ¿no? Y va a beneficiar y tener otras externalidades importantes dentro del sistema de producción. Tengamos en cuenta, en general, cuando nosotros hablamos de producción de cultivos, que esta producción de cultivos está dada básicamente por el proceso de fotosíntesis, que es la captura de dióxido de carbono, y que para esto tengo que tener la buena disponibilidad de agua, los nutrientes, que es básicamente lo que vamos a charlar hoy como una práctica de manejo, regulado por la genética que hagamos, las temperaturas que tengamos. Esto está dado interesante en la provincia de Santa Fe como un gradiente grandísimo de temperatura para ver las producciones, cómo puede ir manejando. Pero dentro de esta captura de nutrientes, dentro de este marco, vamos a hablar de los nutrientes como uno de los factores importantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el escenario que tenemos nosotros al cual producimos? Un escenario en el cual tenemos deficiencias de nutrientes. Estos mapas ahora están un poco modernizados hasta el 2018, pero hay una actualización en 2015, 2025, que muestra la misma secuencia, en la cual si vamos de izquierda a derecha, lo que tenemos es suelos vírgenes hacia suelos más degradados en dos momentos de 2011, 2018. Mientras más rojo está, más degradado está, y vemos nosotros que la materia orgánica es el indicador por excelencia de la química del suelo, está degradada, también el fósforo,
Fíjense que cuando hablamos de esta región pampeana, zona sur, centro, sur, Santa Fe, si queremos ver, el potasio y el zinc son nutrientes que nos están empezando a molestar. El zinc, sobre todo, hay mucha respuesta. Y si vamos hacia la región más norte de Santa Fe, vemos nuestro domo occidental y el domo oriental como dos realidades bastante diferentes en cuanto a la fertilidad. El domo oriental siempre con la menor contenido de materia orgánica. Si vamos de izquierda a derecha es la situación virgen y la situación actual. Pero fíjense que los contenidos de fósforo son bastante bajos, también copiándolo el zinc, el pH por una cuestión de agriculturización. Pero tenemos estos cambios y tenemos suelos con degradación química. O sea, si uno de los nutrientes, si uno de los factores de producción que tenemos que capturar es la captura de nutrientes, tenemos suelos que van a tener deficiencias y diferentes deficiencias. Por eso el análisis de suelo es la parte principal para poder empezar a decir dónde estoy parado dentro de lo que es la fertilización de cultivo. ¿Qué otra realidad tenemos? Lo que son brechas de producción de distintos cultivos. Fíjense lo que está mostrado acá, lo que está puesto para maíz y para trigo. Siempre muestro esta con todos los cultivos, pero no importa, porque vamos a verlo acá, vamos con girasol también, que es otro cultivo importante. Dentro de esos circulitos, lo que está marcado en azul sería lo que en promedio se obtiene en la zona, lo que está en blanco sería lo que se podría llegar a obtener y no se obtiene por una cuestión de mal manejo de los nutrientes, mal manejo del agua, el híbrido, la fecha de siembra. Todo eso hace que tengamos brechas de rendimiento. Entonces, si hoy tenemos trigo y girasol como los cultivos que vamos a estar viendo, lo que está puesto ahí a nivel nacional, tenemos un 52% de lo que se podría lograr, se está logrando, en el girasol un poquito más, pero tenemos, cuando los valores estos son inferiores al 80%, hay prácticas que van a poder mejorar alcanzar los rendimientos que se podrían alcanzar en cada zona. Yo creo que es importante tener en cuenta esto. Es variable zona a zona y lote a lote, pero bueno, esto es a nivel global, que es nuestra realidad. Para soja, maíz y trigo, básicamente, si queremos el trigo, que es lo que nos da la charla, a nivel nacional, la brecha de rendimiento para aproximadamente un 41%. Con lo cual, tenemos deficiencias nutricionales, tenemos potenciales de rendimiento que tenemos que estar aprovechando y no los aprovechamos por una cuestión del mal manejo por ahí, y los nutrientes son un mal manejo. Fíjense que una forma, en el caso del trigo, yo les quería mostrar esto, de que yo les decía que hay que muestrar el suelo para saber cuánto es la disponibilidad de nutrientes que hay, para saber qué grado de deficiencia. Y fíjense que en el caso del cultivo de invierno, el trigo, especialmente entre el centro y sur Santa Fe, lo que hay, la relación que hay con el agua inicial. O sea que no solamente es importante saber cuánto tenemos químicamente, sino con cuánta agua partimos. Y bueno, la lluvia ha sido bastante buena este invierno, por lo menos en la zona sur de Santa Fe, con lo cual partimos con un perfil moderadamente lleno en los primeros centímetros, con lo cual nos puede decir la cantidad de agua que yo tenga al inicio es un buen proxy de saber cuánto puede llegar el cultivo de trigo. Entonces ahí tenemos un proxy acerca de qué tan lejos estamos del rendimiento potencial de alcanzar. Bueno, yo voy a hablar de una brecha. O sea, cuando hablamos de esta brecha, voy a hablar de la parte nutricional específicamente de esta charla, que tiene que ver con los nutrientes. Que básicamente esa brecha, eso que no alcanzo de producir o de cerrarla, va a estar dada primeramente por lo que conté recién, con qué fertilidad parto yo del suelo en cada lote de producción y qué potencial de rendimiento puedo obtener en cada manejo. Tiene que ver con las dos cosas que estuvo mostrando. Esto va a determinar cuánto puedo llegar yo a aumentar mi rendimiento o cuánto tengo que yo corregir para hacer esto. Un concepto rápido, los nutrientes van a ser necesarios en ciertos momentos. Vamos a verlo ahora a lo largo de la charla, pero generalmente tengo que asegurarme que las deficiencias, el cultivo no tenga deficiencias nutricionales, sobre todo de nitrógeno, en el periodo crítico, que son 20 días antes y 10 días después de la antesis del cultivo de trigo, o sea que es cuando se define el número de grano, que es el principal componente. O sea, ese es mi objetivo desde el punto de vista nutricional y que tenemos ciertos requerimientos. Esos requerimientos son diferentes de nutrientes. Acá siempre hay una etapa comparativa entre maíz, trigo y soja, pero tengamos en cuenta que para producir una tonelada de trigo necesitamos 30 kilos de nitrógeno o 5 kilos de fósforo, total para poder sostener. ¿Es esto lo que tenemos que fertilizar? No. Para eso vamos a hacer un análisis de suelo y vamos a ver cuánto es lo que yo estoy teniendo y les vamos a mostrar algunas metodologías de diagnósticos en las cuales nosotros podemos llegar a ver. ¿Mm? Entonces, las decisiones de fertilización las tomamos en función de la movilidad de los nutrientes. Vamos a ver que tienen nutrientes de alta y baja movilidad. Al nitrógeno lo podemos es de alta movilidad, tenemos
vamos a ver que tiene que ver con el rendimiento potencial, el fósforo o el potasio, si tuviera que ponerle, son de baja movilidad, tiene que ver con los nutrientes, el nivel que tenga en el suelo. El estado del cultivo, si lo estoy fertilizando en la siembra, si lo estoy fertilizando con 5 hojas, almacollaje, etcétera. Y la secuencia de cultivo. Y algo importante tener en cuenta, y vamos a ver a lo largo de la charla, es que cuando nosotros hablamos de trigo, siempre hablamos de un doble cultivo. Generalmente el trigo no viene solo y no tenemos nada después, como puede ocurrir en algunos ambientes del sudoeste de Buenos Aires, en el cual es el único cultivo. Nosotros nuestros cultivos son dobles cultivos generalmente. Entonces tenemos que pensar en cómo va a ser la secuencia para ver cómo manejamos los nutrientes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo la charla, que es cortita, voy a tratar de comentar algunos aspectos sobre las 4 decisiones que tomamos cuando manejamos los fertilizantes, que es el momento, la dosis, la fuente, la localización. Esto es lo que llamamos las 4R generalmente, que básicamente responden al momento de cuándo, cuánto, dónde y qué queremos aplicar. Entonces, voy a mostrar algunos resultados y estaría bueno que las preguntas hagan acerca de esto. Fíjense que cuando hablamos de fertilización con nutriente de baja movilidad, como el caso del fósforo, tenemos estos efectos. Y lo que usamos como arrancador, fosfato un amónico, un super triple, etcétera. Y fíjense que lo que tenemos es el crecimiento rápido cuando tenemos esta es una foto de un suelo con 4 partes por millón. Generalmente el indicador del suelo nuestro para saber si tenemos deficiencia o probabilidad de respuesta a la fertilización con fósforo son suelos por debajo de 16, 17 partes por millón, empiezan a tener más probabilidad de respuesta. Tenía 4, o sea, fíjense el efecto importante sobre lo que es el crecimiento inicial del cultivo. Y fíjense, esto es estudios en trigo, respuesta a dosis aplicadas 0, 12, 24 y 36 kilos. Para llevarlo a kilos de fertilizantes son 0, 12 son aproximadamente unos 60 kilos de fosfato monamónico, 24 sería 120 y 36 una cantidad bastante. Lo importante de ver cuando nosotros vemos la respuesta, fíjense que es promedio de 46 sitios, ¿no? Con un fósforo Bray de 12. Y fíjense que la respuesta ocurre a la primera dosis. No hay una respuesta que se va incrementando con las dosis. O sea, una vez que nosotros corregimos la deficiencia en un solo deficiente, le damos la dosis inicial, que generalmente muchas veces le da arrancador, corregimos temporalmente la deficiencia de fósforo para el cultivo. Y fíjense que por más que dupliquemos las dosis, siguen siendo los mismos rendimientos. Y no significa que lo estamos cuidando para todo el resto del ciclo. Fíjense que cuando aislamos solamente los de menor deficiencia, ¿no? Son 25 sitios con, 12, con concentración de 12 partes por millón, o sea, bien deficiente de vuelta, el mismo concepto. Con la primera dosis, nosotros saturamos la respuesta del cultivo. Entonces, en principio, ahora, ¿qué significa esto? Que si yo hago un trigo soja y yo aplico solamente 12 kilos, no me va a alcanzar para 2 cultivos, porque evidentemente la respuesta esta está para un cultivo. Y ahí es cuando tenemos que elaborar diferentes estrategias cuando tenemos dobles cultivos. En el caso del nitrógeno, rápidamente, uno de los factores importantes a tener en cuenta es el rendimiento potencial. Nosotros con una gran base de datos logramos, y la metodología que utilizamos y difundimos para poder diagnosticar nitrógeno es cuánto nitratos tengo a los primeros 60 centímetros de profundidad, lo transformo en kilo por hectárea, y cuánto nitrógeno tendré que sumar para saturar la respuesta. Entonces nosotros vemos que cuando en esta gran base de datos que hemos analizado, cuando los rendimientos son menores a 4.600 kilos por hectárea, o sea, bajo, mediano bajo rendimiento, nosotros tenemos que saturar con 115 kilos de nitrógeno. O sea que si medimos a la siembra 50 kilos, la diferencia sería para saturar la máxima respuesta para ese ambiente. Ahora, si ese ambiente tiene un mayor potencial de rendimiento, fíjese si va entre 4.600 y 6.200, esa dosis de nitrógeno aumenta en 30 unidades. Y si nosotros vamos a ambientes de más de 6.000 kilos, que por ahí no los tenemos en Santa Fe, o esporádicamente en algunas zonas bien al sur de Santa Fe, ese umbral se va a 134 kilos. En la medida que nosotros nos corremos hacia potenciales de rendimiento más altos, mayor va a ser la demanda de nitrógeno. Y esto ocurre con casi todos los cultivos. En la medida el nitrógeno es móvil y depende mucho del rendimiento objetivo al cual yo esté apuntando para poder fertilizar. ¿Está? Cuando hablamos de momento de aplicación, fíjense, estos son la aplicación de fósforo.
aplicación le decía que muchas veces lo que nosotros tenemos que planificar es que es una secuencia trigo-soja, y fíjense que lo que tenemos en dos sitios, hay mucho montón de ensayos, pero en dos sitios hemos tenido respuesta significativa a la aplicación de fósforo. Lo que está en blanco es un testigo sin aplicación de fósforo. Lo que está puesto en amarillo es que aplicamos la dosis doble, o sea, lo que necesitaba el trigo eran casi 110 super triple, lo que necesitaba el trigo y la soja en la secuencia, o si dividíamos la mitad y mitad, mitad para el trigo y mitad para, y mitad para la soja. Y fíjense que dividir el fósforo o hacerlo en cada cultivo da lo mismo. Con lo cual, la estrategia del manejar los nutrientes de menor movilidad como el fósforo puede ser que nosotros apliquemos la dosis del fósforo para la secuencia, pero con la dosis y la cantidad que sea necesaria, ¿se entiende? No solamente la del trigo. Cuando hablamos de azufre, que tiene una mediana movilidad, y que teníamos bastante respuesta en la región nuestra, ocurría lo mismo. Había cinco sitios con respuesta a azufre, lo que está en blanco es el testigo sin fertilización, lo que está en amarillo es el cultivo que se fertilizaba la dosis doble, eran casi 120 kilos de yeso granulado, contra dividirlo 50 y 50. Y daba lo mismo, o sea que la estrategia que hacemos en el momento de aplicación de este nutriente puede ser para la secuencia, evidentemente, poder dividirla. Cuando hablamos de momento de fertilización de nitrógeno en trigo, perdón, creo que se me fue uno. Dos campañas, esto lo hicimos con la María Manja acá en la experimental de Oliveros, ciclo largo y ciclo corto. Fíjense que lo que evaluamos era tres dosis de nitrógeno, 0, 100 y 200, ¿no? Y fíjense que aplicándolo a la siembra, o sea que la diferencia entre el blanco con las dos columnas verdes sería la respuesta a nitrógeno, o sea, con 100 unidades estaba suficiente. Fíjense que aplicar 50 y 50 a la siembra daba lo mismo, y aplicarlo al macollaje también. Y acá hay que pensar, cuando hablamos del nitrógeno, que es móvil, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es cómo es la movilidad y la disponibilidad. Si nosotros tenemos un ciclo del ciclo del cultivo y aplicamos el fertilizante y no tenemos lluvias importantes que nos permitan un lavado o una denitrificación del nitrógeno, alguna pérdida, es probable que nosotros tengamos este tipo de respuesta. Ocurre en temperaturas frías con baja poder de volatilización si usamos urea, y esto lo que va a pasar es que no tengamos mucha diferencia. Y esto es algo que se repite muy frecuentemente en cuanto al momento. Ahora, lo que está puesto ahí es 50% a la siembra y 50% al inicio del macollaje. ¿Cuándo es el inicio del macollaje? Es cuando el cultivo tiene 4 o 5 hojas antes que empiece, no después del macollaje. Esto ocurre para un trigo sembrado en junio, esto va a estar ocurriendo a mitad de julio, una cosa así. Entonces, tengamos en cuenta que ese es el momento cuando hablamos de inicio de macollaje. Lo hicimos durante 2 años, ciclo largo y ciclo corto, y los resultados fueron bastante similares. La respuesta al nitrógeno existe, pero el momento en estos 2 años no fue importante. Fíjense que también hicimos un ensayo, dos campañas viendo formas de aplicación del nitrógeno en trigo. Lo que está puesto acá es un testigo, que es la columna que está a la izquierda. Ir ante una pregunta si podemos bolearlo antes o incorporarlo antes al fertilizante. Y lo que observamos es, fíjense que la segunda columna es incorporado 15 días previos, o sea, antes de sembrar el trigo, ¿no? Boleado 15 días previos. Y acá el incorporado a la siembra. Y fíjense que en general la respuesta es bastante parecida, no tenemos una respuesta diferencial por incorporar antes. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno incorpora un fertilizante antes, está más sometido a pérdida, y si ocurre una lluvia bastante importante eventual en ese momento puede hacer que nos disminuya la eficiencia de uso del nitrógeno. Eso lo hicimos 2 años y básicamente los resultados fueron bastante similares. O sea, el momento de aplicación de la siembra es bastante similar. O sea, siempre hay respuesta a nitrógeno, pero el momento, a lo mejor en algún momento hay alguna ventaja para incorporar a la siembra, pero bastante marginal. Este, Y fíjense, este es otro ensayo el cual queremos ver la aplicación de foliares sobre el efecto del rendimiento. Y fíjense, testigo acá sin fertilización, 150 unidades de nitrógeno, y aplicarle 20 unidades de nitrógeno en hoja bandera no aumenta el rendimiento, ¿no? Como tampoco de vuelta, dividir la fertilización. Ahí hemos probado algunos aminoácidos como algún bioinsumo y tampoco hemos obtenido respuesta en el rendimiento. Y pensemos que cuando nosotros aplicamos en hoja bandera, que son la aplicación de los aminoácidos foliar, ya los principales componentes del rendimiento fueron definidos y la cantidad de nitrógeno que podemos aplicar es bastante baja, como para poder hacer un movimiento desde el punto de vista del nitrógeno. Para poder integrar un poco y el efecto del cultivo antecesor, el trigo se siembra sobre diferentes antecesores. Si bien la soja, cuando hablamos de soja, podemos
decir que en la mayoría de los casos siempre son un maíz anterior, son un cultivo, desgraciadamente, porque quisiéramos algo más intensivo. El trigo tiene muchos antecesores. Entonces, fíjense, estos son dos antecesores soja, antecesor maíz, respuesta, lo que está puesto en el eje X es nitrógeno en la siembra y respuesta nitrógeno. Pero fíjense que la cantidad de nitrógeno que tenía cuando tenemos antecesor soja, fíjense, 47 y 44 partes por millón de nitratos, es casi el doble de lo que tendría cuando tiene maíz. O sea, el antecesor nos está afectando la cantidad de nitrógeno que puede estar disponible para el cultivo. Fíjense este otro ensayo, esto es un Entre Ríos, pero me está interesante ver cómo es el umbral de respuesta, la máxima respuesta, según fuera diferentes antecesores. Creo que acá tendré que decir que me faltó el cartel. Ah, está, antecesor soja, el de arriba, y antecesor maíz. O sea, necesito una mayor dosis de nitrógeno en la medida que tengo un antecesor maíz porque voy a tener una inmovilización. Generalmente puede ser un 20% más. ¿Qué pasa con proteína? Y acá, fíjense lo que está mostrando acá, lo que está puesto en el eje X, vamos al gráfico a la izquierda por cultivares y grupo de calidad. Si ustedes se recuerdan, hay tres grupos de calidad, uno, 2 y 3. Uno es el de alta proteína, dos de mediano y tres de baja proteína. Y fíjense que lo que está puesto acá es la respuesta que tenemos a la dosis de nitrógeno para los tres grupos. Mientras el grupo uno que tiene alta proteína, parte desde un mayor contenido de proteína, inicial, sin nitrógeno mismo, o sea, la capacidad propia de cultivar, hay respuesta a la aplicación. Fíjense que el azul nunca llega a un punto de nitrógeno, que es el grupo 3 que es el que tiene baja proteína, nunca llegamos al alto, y el que podemos hacer algún tipo de modificación por aplicar nitrógeno son estos grupos 2 que pueden acercarse y aumentar, fíjense, entre 10, casi 10 unidades a 2 unidades. O sea, estos grupos, entonces elegir el cultivar es importante desde el punto de vista de la fertilización. Fíjense que yo les mostraba hace un rato lo de arriba, como era el rendimiento en función del momento de aplicación. Fíjense que esto de vuelta, 3 dosis de nitrógeno y lo que está acá abajo es la proteína. Y tampoco obtuvimos grandes respuestas. Pero fíjense que lo importante de la proteína es poder contar, fíjense acá, el salto en proteína está con contar con una buena dosis de base. O sea, si yo defino una buena dosis de base, y este es el problema que tenemos con los trigos. Generalmente, acá creo que se repite lo mismo el siguiente año, fíjense que nosotros podemos modificar proteína ya poniendo de base la cantidad de nitrógeno que tiene que hacer. ¿Qué pasa normalmente? Nosotros cuando definimos la dosis de nitrógeno somos un poco pijoteros, le ponemos un poco menos y después, claro, las condiciones del crecimiento son buenas para el cultivo de trigo y este hace que no se manifieste y se diluye la proteína o baje la proteína, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener una buena nutrición del nitrogenada del cultivo de trigo, para poder obtener el rendimiento, que es nuestro primer objetivo, también es importante que esta nutrición nos acompañe fuerte desde el inicio para poder sostener el contenido de proteína del cultivo. Bueno, otros nutrientes, rápido, muy rápido con esto. Esto es azufre, esto es dosis de fertilizante nitrogenado y rendimiento. Lo que está abajo es la curva de respuesta a nitrógeno, básicamente. Fíjense, la de abajo es sin azufre con azufre. O sea, siempre la interacción nitrógeno-azufre es bastante alta en el cultivo de trigo. Y fíjense que mientras la curva de abajo yo produzco casi 11 kilos de rendimiento por cada kilo de nitrógeno que aplico, con ponerle azufre a la misma dosis yo puedo estar haciendo 16 kilogramos por kilo de rendimiento que estoy incrementando. Y fíjense no, perdón, finalmente, aplicación de boro y zinc en diferentes momentos, año uno y año 2 año uno año bueno, el año 2 un año seco, y fíjense que la respuesta a zinc al macollaje fue significativamente importante independientemente del año. O sea, el verde contra el blanco, sería el verde contra el rojo, perdón, sería la diferencia de respuesta a zinc que se manifestó en los 2 años. Bueno, qué importante para ir concluyendo. Tenemos que tener en cuenta cómo está incluido el trigo en el sistema de producción. Es importante nosotros cubrir el verano para intensificar y usar mejor nuestros recursos. El trigo es un componente importante. Entonces, ¿cómo está nuestro trigo? Si viene de un maíz anterior, si viene de una soja, ya vimos recién que los umbrales de respuesta van a ser un poco diferentes, va a ser diferente la disponibilidad y cómo lo tenemos incorporado para poder a sacar su máximo provecho. No necesariamente, muchas veces en la secuencia, yo quiero maximizar la secuencia, no necesariamente tengo que maximizar el trigo, pero sí ubicarlo en una posición estratégica. El muestreo de suelo es el punto de partida para poder planificar. Ya vimos las deficiencias, tenemos que identificarlas y tenerlo ya listo. Yo creo que el muestreo 0,20 es importante.
nosotros recomendamos hasta 60 centímetros para el caso del nitrógeno, y es importante establecer un rendimiento objetivo para saber cuánto nitrógeno tenemos que aplicar, que fue lo que yo mostraba con las curvas de umbrales de nitrógeno. Y fíjense, lo que les dejo acá es una transparencia mostrando cómo nosotros podemos pensar la fertilización de los cultivos a escala del sistema. Y mientras nosotros los nutrientes de máxima movilidad o micronutrientes los podemos aplicar a la siembra de los cultivos, fíjense que le puse soja, le puse trigo, le puse el maíz, ¿no? Pensándolo más allá del sistema, hay nutrientes de baja movilidad que los podemos aplicar durante los barbechos, y algunas correcciones de nitrógeno y micronutrientes las podemos hacer durante el ciclo de cultivo. Y básicamente realiza la recomendación en nutrición de cultivo basada en el conocimiento agronómico, basado en evidencias. O sea, evidencia significa que tenemos umbrales, tenemos análisis de suelo, y en base a eso puedo identificar y elaborar la respuesta que va a tener un correlato económico. Bueno, muchas gracias y esperamos algún tipo de preguntas en el chat. Bueno, gracias Fernando, buenísimo con los tiempos. Así le damos la palabra a Miqueas para que nos haga algunos aportes, pero focalizando al cultivo de girasol. Y ya hay algunas preguntitas que después que nos presenten sus presentaciones los chicos, las retomamos y hacemos un cierre más integral. Así que gracias Fernando, te paso la palabra a Miqueas. Hola Dani, bueno, muchas gracias. Comparto pantalla. A ver, díganme si... No, ahí no se ve. Un segundo. Dale, no, todavía no vemos, pero Estas. Bueno, creo ahora que sí, se ve. perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en principio, de verdad que me viene bien lo de Fernando porque así me ahorra un poco de tiempo con el tema de, más que nada, la dinámica de los nutrientes y demás. Así que yo voy a focalizar en girasol. Un segundo. Usted ahí ven en mi pantalla, ¿no? Sí, me quedas perfecto hasta la primer diapositiva. Sí, no estoy pudiendo Pasarlas. pasarla. Dame un segundo. Dale, te esperamos un segundito. Mientras les decimos al público que vayan dejando inquietudes, preguntas, aportes o temáticas para desarrollar también. Acá está. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Sí, 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 perfecto. Bueno, quiero retomar donde dejamos el año pasado. No sé si se acuerdan que hablamos de determinar fecha de siembra en girasol. Creo que imagino que está grabada, quedó grabada en el canal de Oliveros, la presentación, así que si por ahí les interesa este tema, lo pueden retomar ahí. Yo quería hacer un poco resaltar algunos puntos a tener en cuenta a la hora de hacer el cultivo de girasol, de sembrar. Porque bueno, elegir el lote ya lo tenemos, posiblemente ya lo tengamos determinado. Lo mismo que un barbecho, que nos permite acumular agua. La elección de híbridos, en este caso yo creo que la mayoría de los productores ya la hizo, así que bueno, todavía estamos a tiempo. Hay que ver si se consigue semilla a esta altura del partido, pero bueno, es un factor determinante a la hora de tener buenos rendimientos. Como dijimos, la fecha de siembra, que lo hablamos el año pasado en el conversatorio, y en este caso vamos a hablar de fertilidad, entre otros factores a tener en cuenta, como la densidad, la uniformidad, que también es un aspecto muy importante en girasol. A mí, la verdad que preparando un poco la charla esta, me surgió la pregunta de cuál es el nutriente más importante, y después me surgió otra pregunta que es, ¿qué es un nutriente? Parece sencillo, pero si nos ponemos a pensar por ahí, no sé si no sale tan fácil esta respuesta. Digo, ¿qué es un nutriente? ¿Qué hace? Entonces agarré y le pregunté a Gemini, a ver si me ayudaba un poquito, me aclaraba un poco el panorama, y bueno, dice que es algo fundamental para los organismos, para el funcionamiento y la estructura. Algunos colegas que me dijeron que, bueno, un nutriente es lo que forma parte estructural de las plantas.
Y también le pregunté a mi hermana, que es nutricionista, y bueno, me dice que un nutriente es una sustancia beneficiosa para el organismo, para el funcionamiento o la estructura. Entonces, pues yo quería arrancar con esta pregunta, que el agua es un nutriente, y es una pregunta que todavía no, posiblemente desde el punto de vista netamente académico, algunos dirán que no, pero es esto que hablaba Fernando de que si es o no un nutriente, es claramente uno de los factores de producción que más determinan nuestro rendimiento, y que está muy ligado a, justamente la utilización de los nutrientes y la forma en que se asimilan. Ahí vemos en esta gráfica, por ejemplo, cómo el agua influye sobre el rendimiento de los cultivos, sobre todo, principalmente, el agua útil al inicio. Podemos ver, ahí voy a buscar la pluma acá, pero podemos ver que en las gráficas de arriba, vemos para la localidad de Reconquista, la correlación que existe entre el agua útil al inicio, al metro, como muchos sabrán, por ahí en Reconquista es bastante, o en la zona acá del norte, es bastante difícil determinar el agua útil más allá del metro por las condiciones propias del suelo, que son bastante arcillosos y difíciles de ir más a fondo, pero nos da un inicio bastante fuerte de qué es lo que tenemos y cómo aumentan los rendimientos a medida que tenemos mayor agua útil. Y cómo esa correlación con las precipitaciones es prácticamente nula, no existe, o inclusive es negativa, como se ve en el caso de Rafaela, donde tenemos que las precipitaciones durante el ciclo tuvimos rendimientos decrecientes con un grado de ajuste bastante importante. Y del mismo modo, el agua útil, al metro 50 en este caso, tiene un ajuste bastante importante, fíjense que el ajuste es bastante similar, 0,68, 0,65, con el rendimiento. A medida que tenemos mayor agua útil en el suelo, tenemos mayor rendimiento. Eso es muy importante porque nos da a nosotros la posibilidad de saber, previo a la siembra del cultivo, con bastante certeza de qué es lo que puede llegar a pasar. En cambio, la lluvia es algo que no podemos determinar. Entonces, otra pregunta que surge de esto es, ante un posible escenario favorable, desde el punto de vista hídrico, ¿qué estrategias de fertilización podemos adoptar? ¿Por qué digo un escenario favorable? Bueno, porque, como todos saben, bueno, venimos teniendo perfiles bastante cargados, buena lluvia en lo que va del año, entonces eso nos hace prever que podamos tener un escenario, al menos para girasol, en lo previo, bastante interesante. Pero, bueno, tenemos que tener algunas cuestiones como digamos, bueno, determinar realmente, hacer análisis de suelo para ver qué contenido tenemos de materia orgánica y sobre todo de nutrientes. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para determinar nuestra estrategia de fertilización es entender esto de la dinámica de los nutrientes que hablaba Fernando hace un ratito, las necesidades de los cultivos, y obviamente hacer una estimación de costos y beneficios para bueno, no tratar de justamente sacarle el máximo provecho a los fertilizantes que usemos. Bueno, como breve repaso, esto que ya lo comentó Fernando, tenemos algunos macronutrientes que son nitrógeno, fósforo y potasio, los principales, otros secundarios, calcio, magnesio y azufre, y algunos micronutrientes como boro, zinc, molibdeno, hierro, entre otros. Hoy yo me voy a centrar principalmente en fósforo y nitrógeno, porque en mi experiencia son los que tienen mayor respuesta, sobre todo para nuestros ambientes donde el potencial no es tan alto. Quizás si nos vamos hacia ambientes de mayor potencial, mejores suelos, mejores ambientes, climas, digamos, sobre todo climas más templados, mejores lluvias y mejores suelos, sí pensar en micronutrientes como boro y zinc puede ser una alternativa más que interesante. Pero bueno, ¿qué nos dice la teoría entonces? Que
la mayor demanda del cultivo de nutrientes se da entre R1 y R6. Previo a R1, la demanda no es tan alta y posterior a R6 tampoco es tan alta de nutrientes. Y que en girasol, sobre todo, las necesidades del cultivo son de aproximadamente 40 kilos de nitrógeno por cada tonelada de grano y 5 kilos de fósforo por cada tonelada de grano. Entonces ya, bueno, haciendo una cuenta rápida, podemos ver que con lo que tenemos en el suelo, supongamos que tenemos 1,5 puntos de materia orgánica que equivaldría más o menos a 0,09 de nitrógeno total, que nos podría dar unos 40 kilos de nitrógeno durante el ciclo de liberación. Unas 10 partes por millón de nitrógeno, de nitratos, nos pueden liberar nos pueden aportar unos 20 kilos más de nitrógeno. Eso, así, esa cuenta bastante rápida, podría estar dándonos 1.500 kilos de grano aproximadamente. Con esa cuenta podemos decir que con 20 kilos de nitrógeno podríamos obtener 2.000 kilos de grano, con una relación de 1 en 10. ¿Qué significa esto? Que por cada kilo de fertilizante que estaríamos agregando, tendríamos 10 kilos de grano. Ahora, como vemos, eso en la práctica no suele ser así. Acá muestro algunas gráficas donde, bueno, por ejemplo, Parra ya en el 2004 mostraba cómo es la relación entre el rendimiento de un testigo versus agregando 30 kilos de nitrógeno por hectárea, y vemos que, si bien siempre, por lo general, tenemos rendimientos superiores al agregado de nitrógeno, hay diferencias que se deben en parte a los niveles de fósforo, en parte a los niveles de materia orgánica. Mayores niveles de materia orgánica en suelo, por lo general, nos determinan mayores rendimientos. Esto se debe no solo a la liberación de nitrógeno, sino también a la liberación a otros nutrientes, bueno, otras cosas. Swill, por ejemplo, nos muestra también cómo tenemos siempre rendimientos superiores al testigo cuando agregamos nitrógeno, para distintas situaciones, distintos años, distintos sistemas de labranza, distintas localidades. Y bueno, y también estos son datos de acá de Reconquista, cómo tenemos cuando agregamos 100 kilos de urea, por ejemplo, siempre tenemos rendimientos superiores al testigo, pero con variaciones. Vemos que algunos datos, por ejemplo, estos fueron muy bajos, esto correspondió a un año muy seco, y tenemos otros datos un poco más altos, mejores. Esto se debe a muchas cuestiones. Por ejemplo, al híbrido, que no todos los híbridos responden de igual manera al agregado de nitrógeno o de fertilizantes. Algunos híbridos que responden mejor que otros. Por ejemplo, en esta gráfica muestro datos de esta última campaña y cómo algunos híbridos respondieron con una relación 1 en 3. Estos fueron 100 kilos de urea agregados en B6 con fertilización de base, y tenemos 297 kilos extra por agregar 100 kilos de urea en este híbrido, por ejemplo, y en este híbrido tuvimos 720 kilos de grano por agregar 100 kilos de urea. Tenemos una relación en este caso de 1 en 7 versus 1 en 3. Otro estudio que hicimos en algún momento fue evaluar algunos micronutrientes. Esto lo voy a pasar rápido, pero cómo básicamente estos dos tratamientos que corresponden a fertilización base más 50 kilos de urea y 18 litros por hectárea de NitroPlus, respondieron mejor que el agregado de micronutrientes. Esto se debe principalmente a que en estos tratamientos faltó esa nutrición de base. Bueno, ¿qué pasa con el fósforo entonces? Bueno, también retomo un poco este trabajo, tiene bastantes años, de Rubén Parra, pero me gusta mucho porque
explora, en este gráfico podemos ver prácticamente todas las situaciones que tenemos de las correlaciones que existen entre el fósforo y nitrógeno. Fíjense que tenemos para niveles iniciales de más de 20 partes por millón de fósforo, estas dos series de columnas, mayor a 50 y entre 20 y 50 partes por millón en suelo de fósforo. Después tenemos dos situaciones intermedias con de 10 a 20 partes por millón de fósforo en suelo, y tenemos dos situaciones con menores a 10 partes por millón de fósforo en suelo. Y como vemos que responde en todos los casos al agregado de nitrógeno, cada una de las columnas es una dosis creciente de nitrógeno que va de 0 a 120 kilos de nitrógeno por hectárea, y tenemos siempre respuestas crecientes, pero cuando tenemos bajos niveles de fósforo, la respuesta es menor. Ahora, si a esos niveles bajos del suelo le agregamos fósforo, como en este caso, logramos un salto en la respuesta, y lo mismo pasa cuando tenemos menor a 10 partes por millón en suelo, que es estas dos, pero vemos que al agregar fósforo tenemos esa respuesta aún mayor, que es lo que hablaba Fernando. El fósforo es limitante, pero también limita la respuesta al nitrógeno. Y por último quería mostrarles este gráfico y este trabajo que hicimos en esta última campaña, que también analizamos distintas situaciones. En este caso analizamos dosis y fuente de nitrógeno, y a su vez tenemos un tratamiento testigo, un tratamiento que tuvo 80 kilos de fosfato monoamónico, y 3 dosis de urea más 3 dosis de sol, con los 80 de MAP. Acá lo que podemos apreciar es que sí tuvimos una respuesta interesante al agregado de fósforo y nitrógeno a la siembra, que es el MAP, y no tuvimos una respuesta tan interesante al agregado de nitrógeno. Como se ve en la tabla, el extra de rendimiento por el agregado de MAP fue de 373 kilos, mientras que el extra de rendimiento por agregar fósforo, o sea, el MAP, fósforo y nitrógeno a la siembra, pero a su vez agregar en B6 las distintas dosis de nitrógeno, que fueron de 50, 100 y 150 en el caso de la urea, tuvimos apenas 100 kilos de respuesta como mucho. Claramente esto no fue negocio si lo hubiéramos hecho con fines productivos, porque 100 kilos de urea y 100 kilos de grano no tenemos negocio. Entonces, digamos, la pregunta que surgía acá es ¿por qué fue tan baja la respuesta? Y tiene que ver con eso, con lo que vemos acá abajo, que si bien teníamos bajos niveles de fósforo, o relativamente bajos, no son tan malos, pero sí son bajos, teníamos altos niveles de nitrato. Entonces, un poco la conclusión final es esa. Hay que ver qué es lo que pasa en el suelo, porque no todas las respuestas son iguales en todos los momentos, en todas las localidades, en todas las situaciones. Y bueno, nada, en este último gráfico que se ve acá, tenemos qué es lo que pasó con el aceite. Que algo a tener en cuenta es que, por lo general, el aceite tiende a bajar, no mucho, pero sí en un punto nos puede bajar el aceite, 1 o 2 puntos, dependiendo de cómo se diluya en el rendimiento, porque básicamente eso es lo que pasa, se diluye, tenemos más rendimiento, por ahí lo que suele suceder es eso. Pero bueno, en este caso, fíjense que el testigo es el que tuvo más aceite, pero los kilos de grano extra por mayor rendimiento compensaron esa baja en aceite. Si vamos al caso. Entonces, algunas conclusiones finales. Bueno, primero, tener en cuenta los niveles de agua inicial, porque eso nos va a determinar siempre una base de rendimiento. Arrancar con buena humedad en el perfil es fundamental, ya nos determina un alto porcentaje de nuestro rendimiento. Por otro lado, bueno, hacer análisis de suelo, y tenemos que saber qué tenemos, qué nutrientes
qué niveles de materia orgánica y qué porcentaje de fósforo y nitrógeno principalmente tenemos en suelo, porque eso nos va a determinar nuestra fertilización. No es lo mismo tener más de 20 partes por millón de fósforo en suelo que menos de 10. Lo mismo con los niveles de nitrato, como mostrábamos anteriormente. Después, bueno, el cultivo antecesor, esto que habló Fernando, porque nos va a determinar los niveles de nitrato y nutrientes, la cantidad y la fuente, o sea, cómo apliquemos esos fertilizantes, la forma de aplicación, si lo hacemos al inicio, a la siembra, o si lo hacemos en el estado vegetativo del cultivo, el momento de aplicación, y ojo con la toxicidad si lo hacemos en la línea de siembra, porque eso también puede ser muy perjudicial para el cultivo. Así que, bueno, eso es todo de mi parte y bueno, estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Miqueas, de 10. Bueno, vamos a recordarle a quienes están presentes que vayan dejándonos inquietudes, aportes y preguntas, y le vamos a pasar la palabra a Marianela de Emilio, eh, del Instituto de Investigación en Economía y Prospectiva también de INTA, quien, como dije anteriormente, nos va a comentar algunas cuestiones sobre costos para de producción de estos cultivos y algunas perspectivas de mercados para esta campaña 25-26. Así que, María, te paso la palabra, si nos puedes compartir tu pantalla, y seguimos un ratito más y hacemos un cierre integrador en unos minutos. Muchas gracias, Dani. Arrancamos entonces con la presentación. Ahí estamos. A ver. Bueno, bien. El María, desafío, ahí está. sí, Perfecto, sí, perfecto. No, no la veía en bien. modo presentación. Adelante, disculpas. Bien, bien, no hay problema. Bueno, el desafío para esta oportunidad era enfocarnos en temas fertilización y tenemos dos cultivos interesantes y bastante dependientes de la fertilización que ya estuvieron mis compañeros charlando previamente. Vamos a ver un poquito de cómo nos trae la campaña en materia de precios, digamos, ¿no? Esto que vemos acá son precios internacionales de Chicago, en donde nos muestra la fluctuación en los últimos 12 meses, digamos, ¿no? Del precio de trigo en Chicago. No importa qué valores tienen todas estas escaleritas que ustedes ven de precios, que parece un electrocardiograma, sino más bien ver dónde está fluctuando últimamente. Últimamente viene haciendo un serruchito bastante parejo y lateral y está en torno a $202 por tonelada. $200, sí está entre 195 y $210 por ahí en Chicago, que estamos hablando de precios sin retenciones, ¿sí? Bien, o sea que los precios, sí, nuestros precios locales, que hoy están en torno a $200, están por encima de los precios internacionales. En este momento, en Estados Unidos y en el hemisferio norte, se está levantando el trigo, así que entramos en tiempo de precios bajos, digamos, a nivel internacional. Vamos a ver el mercado local. Este es el futuro diciembre, el precio futuro diciembre de trigo, que ha estado en hasta $200 por allá por febrero, por marzo. Ven cómo ha fluctuado desde diciembre del año pasado hasta ahora, ¿sí? Ha estado con precios máximos de $220 y luego ha ido en picada para estar hoy en torno a $200, aunque ha ido por debajo de los $196 también. Eso para marcar el tema precio, ¿sí? Si vamos a producir algo, claramente es para tener una ganancia y entonces tener los precios de referencia son fundamentales. Veamos ahora el tema costos. ¿Cómo venimos con los costos? Bueno, tenemos un modelito hecho para lo que es sur de Santa Fe. Acá tenemos algunos costos de labores, la tecnología, los herbicidas, fungicida, fertilizante. Acá le estamos poniendo 80 kilos de superfosfato triple, 130 de urea. Y en total tenemos acá un costo de implantación en torno a $383, incluyendo labores e insumos. Le cobramos un alquiler de 8 quintales de soja al caso del trigo, con los precios actuales, y nos está dando por aquí con un rendimiento promedio aproximado de 40 quintales y un precio de menos de $200 ingreso bruto.
Para todos los numeritos que vi recién, acomodados, digamos, en lo que son los costos directos, que son los costos directamente vinculados con la producción, tenemos que la cosecha se lleva el 9%, la comercialización el 18%, comercialización es, por supuesto, costo de comercialización y flete a más o menos 200 kilómetros de puerto, 150 kilómetros de puerto. 27% se lo lleva el alquiler, le cobramos la mitad de un alquiler, sí, 8 quintales de soja para el sur de Santa Fe. Y por aquí tenemos desglosado lo que es la implantación, ¿sí? De todos los costos directos, el 46% son costos de implantación, ¿sí? O sea que casi la mitad de todos los costos directos que tiene el trigo tiene que ver con costos de implantación. Dentro de todos los costos de implantación, el 55%, o sea, más de la mitad de los costos de implantación se los llevan los fertilizantes, ¿sí? Bien. Acá lo que tenemos es el tema del margen bruto. ¿Con qué números? Con los que les puse hace un ratito, ¿sí? 40 quintales de rendimiento, menos de $200 de precio, digamos, de venta, y con todos esos costos directos que ya vimos. Así que en campo propio me da $132 por hectárea, menos $100 en campo alquilado, pagando 8 quintales de soja, y menos $102 en la parcería, que es a porcentaje, ¿sí? Bien, cuando venimos acá abajo, al margen bruto, lo dividimos por gastos directos y nos da una idea de rentabilidad sobre margen bruto. En campo propio me da 20% y en campo alquilado menos 11%. O sea, rentabilidad negativa, claramente estoy perdiendo. Esto que les muestro es una sensibilidad. Es importante volver en este tiempo a gestionar bien los costos, las compras y las ventas, porque hay un montón de cuestiones coyunturales que antes podían llegar a solucionar algún problema de márgenes, y hoy esto no va a estar pasando, por lo menos no en el corto plazo. Entonces, fíjense este cuadro de sensibilidad. Acá arriba tenemos rendimientos desde 15 hasta 45 quintales, ¿sí? Variando de a 5. Y al costadito tenemos precios desde $100 hasta $230 la tonelada, ¿sí? Los precios por rendimiento, con toda esa matriz de costos que les mostré, me da todos estos márgenes en rojo y empieza a ponerse verde recién con 40 quintales con precios de $230, con 42 quintales con precios de $220 y con 45 quintales con precios de $210, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta gestión de costos tenemos los famosos precios y rendimientos de equilibrio, llamados precios de indiferencia, que nos pueden llevar a precios objetivos. Los precios de indiferencia para un rendimiento de 40 quintales, el precio que a mí me llevaría a pagar todos los costos directos, los costos de implantación, cosecha, comercialización, alquiler, todos los costos directos, esto siempre en campo alquilado, me da un precio de trigo de $224, ¿sí? 22,41 el quintal. Eso es lo que debería valer. Tengan en cuenta que vale de 197 a $200 el trigo de diciembre, ¿sí? Muy lejos de este valor para salir hecho. Ok, vamos a suponer que seguimos con el precio que dijimos, 197 o algo así, a diciembre. El rendimiento que debería tener debería ser de más o menos 48 quintales, ¿sí? 47,77 por hectárea. O sea que o sumo precio o sumo kilos. Alguna de las dos cosas para poder no salir hecho, para poder ganar. Acá pusimos una idea de margen bruto de $80 por hectárea en campo alquilado. ¿Qué tiene que pasar con un rendimiento de 40 quintales para ganar $80 habiendo pagado todos los costos, ¿no? Bueno, el precio tendría que subir a 24,66, o sea, casi $247. Son $47 más de lo que hoy está, ¿sí? Y 125, y tendría que valer más o menos $259 la tonelada, ¿sí? Casi $60 más de lo que hoy está. Ok, pasemos a, digamos, bueno, el precio va a quedar así como está. El precio está malo.
Bien, la cosecha de hemisferio norte no parece que va a mejorar, por lo menos a menos que pase algo raro, que están pasando muchas cosas raras, pero de momento tenemos un valor en torno a $200. ¿Qué hacemos con los kilos? Bueno, eh, mm, me tendría que estar rindiendo para $80 por hectárea, me tendría que estar rindiendo más o menos 54 quintales y para $125 por hectárea me tendría que estar rindiendo 57,5 más o menos quintales por hectárea, ¿sí? O sea, un rendimiento 14, 17 quintales mayor al promedio que yo estoy poniendo, que son 40 quintales. Con márgenes brutos de $80 y $125, la rentabilidad en dólares resulta en 9% y 14% en dólares. Sobre margen bruto, yo todavía acá no estoy pagando costos de estructura, ni todo lo que hace que sea mi ganancia, ¿sí? Esto es sobre costos directos, nada más. Me está dando un 9 y un 14% en dólares con ganancias de 80 y 125, lo cual logro agregándole 15 a 17 quintales más de lo que yo estoy diciendo que va a rendir, ¿sí? No 40, sino 55, no 40, sino 58, 57. Bueno. eh, Realmente ponerme a sembrar trigo, ¿sí? Apuntando a hacer algo, como decía Fernando más temprano, más o menos, ¿realmente conviene? Teniendo en cuenta que voy a estar perdiendo dinero si no llego ni siquiera al punto de equilibrio. Tenemos que tener en cuenta que la tasa evaluatoria proyectada del dólar está más o menos se viene manejando en 25% anual, de lo que se proyecta para adelante. ¿Sí? Que la inflación esperada es del 21%, que un plazo fijo en pesos me da 29% anual en pesos y 5% en dólares, ¿sí? Un plazo fijo, yo pongo la plata y me devuelve 5% en dólares. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la plata y enterrar esos dólares para que cosechar menos dólares después. Entonces, si la rentabilidad de trigo es negativa, ¿qué significa? Evidentemente tenemos un desafío y es apostar a elevar el nivel tecnológico y no solamente el nivel tecnológico, sino una fertilización eficiente tampoco se trata de echar kilos, bien lo explicaron mis compañeros, se trata de ser estratega en la fertilización para que esto genere el mayor resultado, insumo producto y entonces poder tener una mayor expresión de potencial productivo y poder defender los márgenes, porque los precios, por lo menos como pinta el mercado internacional y el mercado local, no parece que fueran a mejorar en el corto y mediano plazo. Si luego mejoran, bienvenido sea. Por ahora, la lucha se da tranquera adentro y se da con tecnología. Por otro lado, algunos temas centrales para avanzar en el desarrollo de trigo argentino. Sabemos que de este lado de la torta que tienen a su izquierda, tenemos a los principales exportadores de trigo, dentro de lo cual está Rusia con un 21%, Ucrania con un 8%, Unión Europea con 16%, Estados Unidos con 10%, Australia con 11%, Canadá 12%, Argentina con 6% del mercado exportador. ¿Sí? Un 6% del mercado exportador es de Argentina. Ahora bien, los principales importadores son Norte de África, Sudeste Asiático, Medio Oriente, China, Brasil. Brasil tiene 3% del total de las importaciones de trigo en el mundo. Si vemos rápidamente en un planiferio la concentración de tierras, vemos que el hemisferio norte es donde más tierra hay, en el hemisferio sur menos. No es entonces casual que el mayor porcentaje de trigo se produzca en el hemisferio norte. Por otro lado, en la parte, digamos, del oriente, allí tenemos concentradas
el 54% de las importaciones y el 45% de las exportaciones, ¿sí? Al haberse puesto Rusia y Ucrania a exportar, a ser los que exportan un tercio del total de trigo que se exporta en el mundo, han logrado capturar todos los mercados que están en África, que no son mercados a los que les sobre dinero y realmente tienen muchos menores costos logísticos. O sea, competitivamente son mucho mejores y en todo caso lo será Estados Unidos. Argentina, por supuesto, es el que queda más lejos de todo, de la mayor demanda de trigo, salvo por supuesto, Brasil. ¿M? Entonces, Brasil importaría más o menos 5,6 millones de toneladas este año y Argentina exporta más o menos 7 millones de toneladas, ¿sí? Entonces, acá lo importante es fidelizar a Brasil y elevar la competitividad para el resto del mundo. ¿Cómo? Siendo más eficientes produciendo, porque con precios tenemos poca competitividad por la distancia que tenemos al resto de los productores. ¿Cómo también se puede? Diferenciando calidad y buscando mercados específicos de calidad. De eso también algo les mencionó Fernando. Me voy rapidito. Vos, Dani, decime si estoy muy con poco tiempo. Vamos a un poquito de lo que es girasol. Bueno, el mercado de girasol, el crudo de girasol, el precio del aceite crudo de girasol se ve en el mercado de India. ¿Sí? Ahí es donde podemos ver cómo ha fluctuado desde enero 2024 hasta ahora, ¿sí? Ha subido de precio en octubre del año pasado. Pudieron ver aquellos que estuvieron haciendo girasol cómo tuvieron precios a nivel local que variaron. Los precios menores que se lograron fue de $290, pero se ha sostenido bastante entre 340 y 350 dólares y ha habido incluso buenos precios anticipados que se han ofrecido para el girasol a producir. Así que el girasol se encuentra por acá con una pequeña baja en estos últimas semanas, pero también tenemos que ver algo muy importante y es qué pasa con el petróleo, que por supuesto es el que tracciona todas las oleaginosas. Entonces, el petróleo, si hemos visto por aquí, ha estado en precios cayendo desde el inicio de 2025 a niveles de por debajo de $60 el barril, precios que son sumamente bajos. Y últimamente algo ha pasado disruptivo en el mercado que hizo que estos precios se fueran para arriba, ¿sí? Claramente lo que pasó la semana pasada entre Israel e Irán y lo que sigue pasando día a día está complicando este mercado y está generando una fuerte fluctuación del precio de petróleo. Esto es petróleo crudo de Texas y este es el petróleo del otro hemisferio, el Brent. Y también vemos que está con esta fuerte escalada alcista, pero fuertes bajas también. Entonces, acá tenemos un factor bastante complejo que no sabemos cómo va a quedar y esto afecta, por supuesto, a todas las oleaginosas. Pasando rápidamente a la gestión de costos de girasol, tenemos a ver si veo bien. Espérenme un cachito. Ahí está. Tenemos acá el total de costos de implantación, lo que es herbicidas, labores, semilla, fertilizantes y herbicidas, de lo cual los fertilizantes, según la matriz de costos que me pasaron, representa el 31% de los costos directos. O sea, es un poco menos protagonista que en trigo los fertilizantes, pero también tiene una parte importante. El margen bruto con 18 quintales de rendimiento para la zona norte. Y con precios de $350, me da $96 por hectárea, descontando algunos costos de comercialización cosecha, y la rentabilidad me queda en 18% en dólares sobre el margen bruto. Hay que ver si aquí hay algún costo de comercialización que está subestimado, puede llegar a ser, porque los rendimientos no son muy altos y sin embargo el resultado me da bastante bien. Si alguno tiene otros datos y los quiere compartir, estamos abiertos después en el espacio de preguntas.
Para pensar en ser eficientes tecnológicamente y comercialmente, les muestro rapidito. Este es un gráfico de precios futuros de fertilizantes en Brasil. Esto es urea granulada. Y lo que tenemos acá, esto que se va para arriba, son los futuros de urea de julio y agosto. Y lo que tenemos acá, las fechas que tenemos acá es 12 de junio, 13 de junio, 16 de junio, ¿sí? Entonces vemos cómo desde el 12 de junio pegó un salto los precios hacia julio y hacia agosto. ¿Cuándo comprar? Entonces tenemos que ver qué pasa con esto y ser, como digo, eficientes en los volúmenes que se van a aplicar, los momentos que se van a aplicar, pero también en el momento en el que se va a comprar y poder tener una buena relación insumo-producto en el momento de la compra, ¿sí? Es un momento complejo, así que el tema de fertilizantes no es solamente ser técnicamente correcto, sino también comercialmente correcto, ¿sí? Acá tenemos otro que es el fosfato monoamónico también. No fluctuó tanto de valor como lo están viendo en los últimos, en las últimas jornadas para los precios de junio y de julio, ¿sí? Pero sí tuvieron una suba. Así que, bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y nos quedamos abiertos a preguntas. Gracias, Marianela. Buenísimo, muy clara tu exposición, aunque a veces los contextos no son tan favorables como quisiéramos, pero vamos a tener en cuenta lo que nos compartiste. Y hay un par de preguntitas, de acá le damos la bienvenida de vuelta a los tres disertantes. Hay dos o tres cositas para trigo y alguna cuestión para girasol y los invitamos a que aprovechemos este ratito más y nos puedan dejar alguna pregunta o alguna consulta más, que estamos acá con los técnicos especialistas. Primero, vamos más o menos en orden. Gabriel nos deja una consulta para Fernando. Eh, no, perdón. Girasol o sorgo. ¿Qué tener en cuenta además del nitrógeno disponible para la fertilización de estos cultivos? Ya sea para Miqueas o Fernando, que nos pueda decir. Además del nitrógeno disponible, ¿qué tener en cuenta para sorgo y para girasol? No sé quién quiere agarrar primera. No, claramente los niveles de fósforo en principio, de parte por millón que existen en el suelo, la materia orgánica, también, pero yo diría fósforo principalmente, esto que hablábamos de si tenemos menor a 10 partes por millón de fósforo, estamos en una situación entre 10 y 20, una situación intermedia, 10 y 15, 16, como decía Fernando también por ahí, y ya mayor a esos niveles de fósforo, mayores a 20, posiblemente la respuesta a la fertilización fosforada es mucho menor. No sé vos, Fernando, ¿qué pensás? No, estaba leyendo la pregunta porque la pregunta era girasol sobre sorgo. O sea, ¿conocés girasol sobre sorgo? Ah, ok, 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 ok. Mira, ese. Perdón, yo la interpreté mal, mil disculpas. De vuelta, Ah, ok, entonces ok. recapitulamos la respuesta. Pero no está mal lo que Girasol tenés sobre que... sorgo. No está de Ok. más. No, mira, y bueno, en girasol sobre sorgo nosotros hicimos un ensayo, o sea, la única experiencia que yo tengo haciendo girasol sobre sorgo fue un ensayo que hicimos hace unos 4 años en un lote de producción, donde evaluamos distintas dosis de nitrógeno, distintas fuentes de fertilizantes de fósforo, pero bueno, nos quedamos con una porque hay una de las fuentes que no estábamos seguros si se aplicó bien. Y ahí lo que obtuvimos fue básicamente una respuesta bastante interesante, o sea, obtuvimos un salto al agregar nitrógeno sobre nitrógeno como urea, con 60 kilos de nitrógeno. Y nosotros hicimos 60, 120 y, si no me equivoco, 180 kilos de urea con MAP, con 30 kilos de fosfato monoamónico. En este caso obtuvimos, el salto se dio cuando pusimos los 60, después tuvimos respuestas crecientes al agregar 120 y 180, pero mucho más chicas, entonces ahí hay que ver, digamos, si realmente se justifica ese agregado para evaluar el costo-beneficio, digamos, de tener más nitrógeno en este caso. Yo partiría de Eso un fue clave. análisis de la siembra. A ver cuánto tiene, sin duda. De Perdón, nitrógeno. perdón. No, sí, sí, un análisis de la siembra para saber cuánto nitrógeno tenés y corregir en base a eso. Hay que hacer eso. Totalmente. Bien, gracias chicos. Una preguntita más de parte de Gabriela.
a Fernando, ¿a qué profundidad se debería realizar la incorporación del nitrógeno previo a la siembra para el trigo? En el caso de previamente entre 5 y 10 centímetros, no más de eso, que es como una sembradora. Generalmente muchas veces se siembra antes el fertilizante, más que incorporar con una especial. Pero es básicamente para que quede ahí. O sea, esa es la profundidad que uno esperaría. Bien, otra preguntita, más focalizada a girasol, pero para quien pueda responder. Hay veces que no hay condiciones apropiadas para aplicar nitrógeno en B6 en girasol, entonces, ¿qué opinión tienen acerca de la incorporación del nitrógeno a la siembra al costado de la línea? Si hay alguna experiencia. Bien. Mirá, yo me acuerdo, al costado de las líneas, bueno, mirá, con la semilla es perjudicial, digamos, eso no, claramente no tiene sentido porque produce fitotoxicidad. Al costado y abajo, dependiendo la distancia, no habría mayores problemas. Nosotros lo ideal es meter el nitrógeno, pero sembrarlo previo, él en entresurco, diría. No sé si al costado ahí, eh, no me animo a recomendarlo, o sea, Buscamos información si tenemos y no, y depende de la la vamos a dosis. Depende, por ahí meter, no sé, 30 kilos de urea es una cosa, ya 100 es otra, totalmente complicado, totalmente diferente, y yo diría que no es recomendable. Eh, no sé, Fernando, ¿qué opinás? Sí, si está a 10 centímetros al costado, no tendría que haber problemas. Como si 10 vos, centímetros. 10 15 centímetros al costado, ¿no? Ah, El claro, pero problema, yo lo que interpreté es que hablan de, en la misma sembradora, no, en la misma línea no, nunca nada. En la misma línea viste nada. que hay unas que tienen, bueno, por lo general viene en la línea de siembra un poquito corrida hacia el costado y hacia abajo, pero son Sí. centímetros. Claro, sí, pero no poquito, tiene que ser 15 centímetros, un pedacito grande. Claro, La exactamente. y vos son 3 5 centímetros, que es poquito. Y muchas Muy veces, poco. dependiendo de regulada, se juntan a veces. Exacto. Entonces, como dice Fernando, si son más de 10 centímetros, 15, no habría drama, se puede poner, es más, me parece a mí que es mejor inclusive, eh, porque justamente pasa eso en girasol, por lo general no tenemos condiciones, las precipitaciones suelen ser muy bajas en esa época del año, entonces encontrar el momento justo para bolear el fertilizante a veces se complica, se nos va muy lejos, y ahí es donde perdemos la eficiencia. O lo aplicamos y se nos volatiliza, o no se aprovecha completamente. Entonces, en ese caso sí me parece mejor sembrarlo primero, pero teniendo en cuenta de no ponerlo junto a la semilla, porque ahí sí vamos a estar haciendo macana. Gracias, Miqueas. Paso otra preguntita para Fernando. Muchos productores tenían asumido incorporar urea previo a la siembra, pero en función de tus datos, muestra que no sería lo más óptimo o no es tan así. Vinculado esto a bolear urea versus tirar Solmix. ¿Qué Ah, opinión te vamos, merece? vamos por partes. Hablando de urea, si aplicamos urea antes o boleada, lo que nos muestra los resultados es este experimento que hicimos con Amalia hace un par de años y damos acá en Oliveros, porque está la pregunta de incorporarlo antes. Y hubo un cambio tecnológico en las máquinas sacaron los cajones de fertilización con nitrógeno, entonces hay cómo hacer para poder hacerlo logísticamente. Y la historia está que se podía hacer, creo que los resultados muestran que aplicarlo 10 no más de 10 días antes, porque empiezan 10, después van 15, al año siguiente son 20, 25, dentro de 2 años son 3 meses antes, no. O sea, son 10 días antes, en un periodo en que hace frío, uno podría hacer ese juego de sembrarlo antes. Hay más riesgo de pérdida, siempre. Y da lo mismo eso que bolearlo después. Para los ambientes del sur, centro, sur de Santa Fe, donde no hay lluvia, o las lluvias son bastante bajas, me parece que hay que delimitar un poco y conocer un poco la dinámica del nutriente. Eso nos da estos resultados. O sea, cada uno lo maneja. Si dejá que agregue una cosita, a mí me parece que esto que comentaba Marianela acerca de los precios y todo eso, uno puede ir viendo, si el trigo te da mucho changüí de decir, bueno, siembro en junio y yo tengo hasta fin de julio para poder hacer una decisión de fertilización con nitrógeno. O sea, boleando. Lo que nos da el resultado es que bolear nos da lo mismo. Entonces, si uno ve cómo viene la cuestión, que se soluciona el problema de la guerra
el Medio Oriente y bajó el precio del petróleo, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar, uno podría hacer un juego. Me parece que el mensaje principal es no errarle la dosis, porque tenemos problemas por errar la dosis, tanto en proteína como en rendimiento. Gracias, Fernando. Una preguntita que puede estar para Marianela. La escalada de precios de julio y octubre de Uria, ¿está ligada a la suba del petróleo? ¿Cómo se proyecta la tendencia más allá de octubre? Si es que tenés algo de información al respecto. La escalada de precios, la primera parte. De vuelta, perdón. Lo último lo escuché, lo primero no. Va. La escalada de precios de julio y octubre de Uria, ¿está ligada a la suba del petróleo? Claro, sí, claramente. No es solamente a la suba de petróleo, también tiene que ver con que Irán es uno de los principales exportadores también de fertilizante. Entonces, digamos, es el de la zona de conflicto. Así que está relacionado con toda la cuestión de la guerra. Por eso digo, hay que ser también estratega, ver cómo estamos acá con el tema precios y bueno, en la medida que uno pueda calzar mejores relaciones insumo-producto, hacerlo, ¿no? O sea, no sé si esperaría tanto que se resuelva esta cuestión. No parece algo que fuera para corto plazo, aunque sí, por supuesto, es lo que me gustaría, ¿no? Gracias, Marianela. Sí, y pregunta si se proyecta, ¿cómo se proyecta la tendencia más allá de octubre? Bueno, ya la respondiste. Claro, sí, Bien, porque esto es, si ya está. esto, digamos, si esto es corto plazo, bueno, entramos en Sí, lo común y en lo normal, pero lo vimos sí. con Rusia y Ucrania, que parecía ser de corto plazo y se extendió bastante y nos agarró en toda la campaña, ¿no? Con precios máximos de tanto en fósforo como nitrógeno. Así que bueno, por eso digo, ir viendo en la medida que podamos tener oportunidad con alguno de los otros granos que estamos cosechando, hacer buenas compras, bueno, sería algo recomendable. Bueno, gracias chicos. No sé si los disertantes quieren algún comentario, algún complemento más. Eh, si no, vamos a ir... una preguntita más que puedo llegar a hacer. Eh, que está acá. El rol de los biológicos en la nutrición del trigo, Fernando. ¿Algún Bueno, aporte más respecto a esa pregunta, a bueno, ese lo tema? biológico como algo general. En general, no son simbiontes, o sea, no es como la soja que tiene la simbiosis, que tiene un gran aporte de nitrógeno. Generalmente lo que tenemos como aporte de microorganismos son organismos promotores del crecimiento, que generan una buena implantación del cultivo. Desde el punto de vista nutricional no van a solucionar el problema. Generalmente los aportes son como de 10 kilos de nitrógeno, si hablamos de nitrógeno. El fósforo no hay aporte de fósforo, con lo cual a los biológicos hablando de bacterias, ¿no? Podemos hacerlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los aminoácidos aplicados en forma foliar pueden tener un efecto sobre la calidad, este, porque es básicamente lo que estamos aplicando el nitrógeno. Pero no va a ser nuestra solución nutrición, no, desde el punto de vista de la nutrición, no desde el punto de vista del control de enfermedades, que hay algunos productos bastante buenos. Ok, gracias Fernando. Bueno, ahora sí, si no tenemos algún aporte o sugerencia, pero desde ya están las direcciones de correo de los chicos que presentaron hoy acá. Pueden venir aportes o consultas posteriores a este espacio. Así que desde ya, bueno, agradecerles a los disertantes y al público que nos acompañó. Cualquier cosa a disposición para nuevos eventos y que nos dejen sugerencias también de temas a trabajar y contarles que el 1 de julio vamos a hacer otro espacio similar a este acerca de producciones intensivas de la provincia de Santa Fe. Así que les vamos a ir compartiendo en redes bien el foco y el detalle de los próximos encuentros. Así que desde ya, muchas gracias y bueno, seguimos. Muchas Chao, hasta gracias. luego. Gracias.